Tengan un cordial saludo de parte del grupo número 1 de la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Bolivariana del Ecuador, en el cual contamos con la abogada Evelyn Espinosa, Mónica Torres, Beatriz Solórzano, Jesús Mena, Duval Vera y quien habla, Leonardo Montaño. En esta exposición analizaremos un hito en la jurisprudencia ecuatoriana, la sentencia 878-20-JP/24. Este caso aborda la protección de la mujer en periodo de maternidad frente a una situación trágica, el fallecimiento de un recién nacido y la respuesta administrativa del Estado. Entre los sujetos procesales tenemos la parte accionante, la señora Lilian Janet Enríquez Clerque, quien se desempeñaba como jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la ciudad de Ibarra. En la parte accionante tenemos al Consejo de la Judicatura, especialmente a través de la Dirección Provincial de Imbabura y la Dirección Nacional de Talento Humano. Las entidades vinculadas encontramos a la Procuraduría General del Estado, que intervino en el proceso de defensa del Estado. Hechos relevantes. El 4 de septiembre del 2018, la accionante, quien se desempeñaba como jueza de la ciudad de Ibarra, dio a luz a su hijo mediante cesárea. El 6 de septiembre del 2018, el Hospital del IES certificó su licencia por maternidad desde el 4 de septiembre hasta el 26 de noviembre del 2018, 12 semanas. El 16 de septiembre del 2018, trágicamente, el hijo de la jueza falleció a los 12 días de nacido. Del 20 al 25 de septiembre del 2018, funcionarios del Consejo de la Judicatura contactaron a la jueza para indicarle que, debido al fallecimiento del neonato, su licencia se extinguía, sugiriéndole que se reintegrara a sus funciones o usara sus vacaciones mientras elevaban una consulta formal. Suspensión de la licencia y retorno prematuro. El 1 de octubre del 2018, ante la incertidumbre y riesgo de sanciones por ausencia injustificada, la jueza solicitó la suspensión de su licencia y se reintegró al trabajo. Impacto. Regresó a laborar apenas 26 días después de su cesárea, sin complementar su recuperación física y atravesando un duelo nacional, neonatal. Los hechos relevantes giran en torno a que una jueza, tras la muerte de su hijo recién nacido, vio suspendida su licencia de maternidad y fue obligada a volver al trabajo, debido a una interpretación administrativa del Consejo de la Judicatura que consideró que la licencia terminaba con el fallecimiento del bebé. Esto motivó la acción de protección que llegó a revisión de la Corte Constitucional. Resoluciones administrativas contradictorias. El 5 de octubre del 2018, la Dirección Nacional de Talento Humano concluyó que al morir el niño, la razón de ser de la licencia desaparecía y el derecho se extinguía, obligándolo a usar licencia por calamidad doméstica, que es de 3 a 8 días. El 5 de febrero del 2019, meses después, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica emitió un criterio opuesto, señalando que sí debía aplicarse la licencia completa para la recuperación de la madre, pero para entonces el periodo ya había transcurrido. Consecuencias en la salud. El 28 de febrero del 2019, un certificado médico del IES confirmó que la jueza presentaba un episodio depresivo leve debido a la presión administrativa sumada al duelo y al posparto. En septiembre del 2018, la jueza Lilian Janet Enríquez Klecker da a luz por cesárea. Se la conoce licencia por maternidad hasta noviembre. Este suceso fue a los 12 días del parto que su hijo fallece. Tuvo la presión de los funcionarios del Consejo de la Judicatura, que le indicaron que al morir el niño la licencia se extingue. La inducen a reintegrarse o usar sus vacaciones y como consecuencia la jueza regresa a trabajar apenas 26 días después del parto en medio de un duelo neonatal y recuperación física de una cirugía. Principios procesales aplicados.
Emprendemos con el primer principio, el principio pro personae o pro homine. Establece que ante varias interpretaciones de una norma o ante la existencia de varias normas aplicables, se debe optar siempre por aquella que más favorezca la vigencia efectiva de los derechos. La Corte señaló que el Consejo de la Judicatura debió aplicar el reglamento de la LOCET, que mantiene la licencia tras el fallecimiento del hijo, en lugar de una interpretación restrictiva del Código Orgánico de la Función Judicial. Principio de directa e inmediata aplicabilidad de la Constitución. Conforme al artículo 11.3 de la Constitución, los derechos son de aplicación directa por cualquier servidor público. La Corte determinó que las entidades administrativas no pueden alegar falta de ley específica o esperar una consulta para cumplir con un derecho fundamental ya garantizado en la Carta Magna. Carga de la prueba en garantías jurisdiccionales. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en procesos de acción de protección, cuando el accionante alega la vulneración de un derecho, corresponde a la entidad pública demostrar lo contrario. Asimismo, se aplicó el principio de reparación integral. La Corte aplicó este principio para determinar que no bastaba con devolver los días de la licencia, la reparación debe incluir la compensación económica por daño inmaterial. La aplicación del principio de solidaridad y empatía. Son resaltados con fuerza en el voto concurrente emitido. Estos principios exigen que la aplicación del derecho no sea un ejercicio frío y formalista. Se argumentó que los servidores públicos del Consejo de la Judicatura tenían la obligación de actuar con sensibilidad ante situaciones humanas extremas, como el duelo del neonato, para no revictimizar a la persona. De la misma manera, el principio de no discriminación y enfoque de género está basado en tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Estos principios a la Corte Constitucional le llevaron a realizar el análisis e identificar que la administración pública actuó bajo un estereotipo de género negativo, al considerar que la licencia de maternidad solo sirve para el cuidado de un neonato. El artículo 10, literal C, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer determina con claridad que los estados eliminarán todo concepto de estereotipo de los roles que desempeñan hombres o mujeres, en todos los niveles y en todas las formas. Así también, el artículo 11, literal F, inciso segundo, señala que se debe impedir la discriminación contra la mujer por razones de maternidad y sobre todo asegurar sus derechos. Las sentencias previas de los jueces de instancias inferiores señalaron que en sentencia de primera instancia, dictada el 29 de mayo de 2019, emitida por la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Ibarra, esta unidad rechazó la demanda de acción de protección. Mientras tanto, que mediante sentencia de segunda instancia, dictada el 10 de septiembre del mismo año, emitida por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de la provincia de Imbabura, aceptó el recurso de apelación, revocando la sentencia de primera instancia. La Constitución de la República del Ecuador tiene como mandato garantizar el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y la estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo. Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociando a su condición de gestación o maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos. La Corte Constitucional emite el dictamen final en 4 parámetros. 1. Aceptación de la acción de protección planteada por la accionante, por consiguiente se reconoce que existió la vulneración de los derechos constitucionales. 2. La declaración de la vulneración de derechos, lo que es el efecto, el incumplimiento de los derechos de salud. 3. La ratificación de medidas de reparación previas que se ordenaron en la sentencia del 10 de septiembre del 2019 por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. 4. Dispone medidas de reparación adicionales a las ordenadas, como por ejemplo la indemnización por daño inmaterial al pago de $3,000, la publicación de la sentencia en portales web institucionales de las instituciones involucradas, a la difusión institucional del contenido de la sentencia mediante los correos electrónicos institucionales de los funcionarios de las instituciones públicas involucradas. Y por último, al control del cumplimiento de la sentencia que se efectuó en el auto de archivo número 878-20-GP/25, que declara el cumplimiento de la sentencia ordenando el archivo, con lo cual la sentencia no fue meramente declarativa.
El análisis de la Corte Constitucional aclara que la licencia no es solo para cuidar al niño, sino para la recuperación física y psíquica de la madre. Se critica al Consejo de la Judicatura por ver a la mujer solo como cuidadora y no como sujeto de derecho autónomo. Se determina que la presión administrativa causó un episodio depresivo leve en la accionante. En conclusión, esta sentencia nos enseña que los derechos de la mujer en periodo de maternidad son irrenunciables y que la salud mental del duelo neonatal es una prioridad constitucional. Ninguna mujer o madre en el Ecuador volverá a ser obligada a elegir entre su trabajo y su derecho a sanar tras la pérdida de un neonato. Gracias. Muchas gracias. Gracias.